Buen día, apreciados estudiantes. Estamos para iniciar nuestras actividades en nuestro encuentro virtual correspondiente a hoy sábado. Entonces, estamos esperando a los estudiantes con el ánimo de arrancar nuestro proceso de encuentro virtual del día de hoy. Esperamos 5 minutos más por tardar y arrancamos nuestras actividades. Héctor, buen día. Hola, profe, buenos días. Me alegra saludarlo, bien. Estaba preocupadito porque le estaba marcando. No, sí, hasta ahorita estaba molestando con el celular, que ya conseguí celular, entonces ya estaba Ay, qué molestando ahí. bueno, me alegra mucho. Sí, Ese profe. es buen dato, mijo. Ese es muy buen dato. Sí, señor, ya estoy nuevamente. Estaba mirando que no había ingresado a la plataforma ni nada, me caché un poco de clase. Bueno, mijo, ya entonces arrancamos un segundito, vamos a minimizar pantalla. Nos metemos entonces en nuestras actividades. Sí, señor. Ya, mijo, ya arrancamos. Bueno, ¿cómo le fue con las actividades? ¿Las logró desarrollar todas? Profe, pues la Las del, verdad, ¿se acuerda que habíamos hablado que iba a generar dos tipos de proyectos, pero pues eso es más trabajo y más en conclusión, pues pensaría que voy a generar solo uno, pero sí, enfocado en las tres materias, que sería el caso del proyecto pero de tiene los... que ser muy robusto, ¿no? Tiene que ser muy robusto porque es multiplicado por 3, no por el número de Sí, estos, sino por las temáticas que tiene ¿qué que hay? abordar, ¿no? Sí, señor, está... No, eso está bien y me gusta. Entonces ya ese sería casi un proyecto de investigación, pero Sí, el señor. título, hay que pensar en el título y el título debe abarcar las tres asignaturas, o sea, los tres contenidos. Sí, señor. Entonces, debe abarcar. Arrancamos entonces con relaciones, con negocios, con administración de personal.
Sí, señor. Muy bien, administración de personal, arrancamos entonces. Listo, profe. Ya un segundito. Bueno, para hoy tenemos entonces en administración de personal lo correspondiente a la legislación laboral, ¿no? Sí, señor. La legislación laboral, pues sin duda, la base de la legislación colombiana, pues es el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué tiene que hacer? Leerse el Código Sustantivo del Trabajo, aunque seguramente como usted ha sido empleado ya sabe muchas cosas de las relaciones laborales Sí, y eso hace que pues le quede fácil entender las horas extras, le quede fácil entender eh, la elaboración de contratos, liquidación de contratos, sí, etcétera. señor. Bueno, entonces vamos ahora sí a compartir pantalla y arrancamos. Muy bien, ¿vemos la pantalla ahora sí? A ver, profe, puede que esta cosa se me achiquitó. ¿No alcanza a ver la pantalla? Me salió pequeñitica, profe. Ay, carajo. Miramos a ver si la podemos agrandar un poquito más y si no me toca leérsela. Ya, profe, ¿Ya? ya la encontré. ¿Está Sí. bien? ¿Me quiere leer, por favor, qué dice? Unidad 3, legislación en Colombia, Muy Raúl bien, Ávila. perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, como le digo, la legislación laboral colombiana se basa sin duda en el Código Sustantivo del Trabajo y en todo lo relacionado, pues esto es para todas las personas, todos los residentes en nuestro país. Todo abarca toda la legislación que tiene que ver con empresas, con contratos personales, pero porque yo puedo ser trabajador suyo y no tiene empresa. Y usted me Sí, dice, claro. yo le estoy trabajando para usted, ¿listo? Sí, señor. Entonces, o al contrario, concepto de salario. Entonces, el Código Sustantivo de Trabajo define el salario en los siguientes términos. Constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija, variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma de denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones, salario mínimo legal vigente en este momento. Entonces, esto corresponde al 2020 Sí, señor. con un 877, ¿cierto? Y Sí, con un señor. auxilio de transporte de 102.854 para un total de 980.600 para el año 2020, vigente en el 2020, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, así sucesivamente, todos los años, los gremios en este momento ya comienza el consejo gremial y por otro lado los sindicatos y a reunirse para ponerse de acuerdo sobre cuál es el salario que se irá a pagar o que se establece más bien para la vigencia 2022. Sí, señor. Entonces, en este orden de ideas, este es el salario para para este año 2020, 877.803 pesos, con el auxilio de transporte. Transporte. Muy bien, pero también dice el código, yo no sé si habrá cambiado, pero creo que no, que debe estar
por 4 kilómetros a la redonda para pagar este auxilio de transporte. Entonces, o una distancia, no lo recuerdo exactamente, pero Sí, señor. generalmente este no se aplica. Si usted vive a la vuelta de la empresa, le pagan su salario con auxilio de transporte. Entonces, Sí, pero señor. si legalmente el patrono quisiera deducirlo, lo puede deducir y no tiene inconvenientes. Muy bien. Pero entonces, aquí hay varias cosas sobre salario. Elementos, ¿cuáles son los elementos claves en el salario? Comisiones de cualquier tipo, horas extras, recargos nocturnos, remuneraciones por trabajo dominical y festivo, bonificaciones regulares, viáticos permanentes por manutención o alojamiento y clases y modalidades de salario. El salario puede tener varias formas, clases o modalidades, según lo que las partes acuerden. Por lo como se puede ver, el salario en especie. Las partes pueden acordar que el salario se pague en especie siempre ese pago no supere el 30%. Sí, señor. El salario integral. Todo salario implica una serie de pagos adicionales conocidos como prestaciones, pero las partes pueden acordar que esos pagos se incluyan en salario. Pero también la Corte, hace unos 10 años, la reglamentó ese salario integral, que debía ser como 10 salarios mínimos hacia arriba y todo lo que fuera hacia abajo se pagaba como salario común y corriente. ¿Qué quiere decir el salario integral? Que en el salario que en el salario, en los ingresos que se le paga al contratista o al trabajador, más bien, va incluida las prestaciones sociales. Y para que al final, cuando, cuando se le acabe el contrato de trabajo, ya no se le deba un peso. A diferencia de si usted es trabajador y le pagan su salario mínimo, 2 salarios mínimos, 3 o 4 salarios mínimos, entonces Sí, siempre se le reservará una parte para la liquidación de sus prestaciones sociales y siempre conservará la relación de empleado. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a ser empleado de la empresa y si por algún lado la empresa dijera no hay más trabajo, entonces prima la indemnización. En el caso del salario integral no tendría indemnización simplemente porque se acordó ya un salario definido. Bien, esa sería básicamente clases y modalidades de salario. Salario fijo y salario variable. El salario se puede pagar, el salario que se pague al trabajador puede ser variable o fijo. Es decir, yo le pago a usted el 1 o 2 millones de pesos que acordamos y su salario será ese hasta tanto el año entrante no me digan qué porcentaje debe de subir y en consecuencia lo tengo que aplicar. sí, señor. Puede ser salario fijo más variable. Usted es mi vendedor y le pago su salario fijo, el salario mínimo. Y por ventas le doy el 5% del valor de las ventas. Esa será salario variable. De usted depende de ahí en adelante del millón de pesos cuánto salario se quiere colocar de acuerdo a sus habilidades. Sí, Ahora, señor. periodo y pago de salario. Las partes pueden acordar el periodo de salario, pero que no puede ser superior a 30 días. Es decir, los salarios se pueden pagar mensualmente, pero generalmente se opta por quincenas. Sí, señor. Reajustes al salario.
El salario es el que las partes fijen en el contrato de trabajo, siempre que no sea inferior al salario mínimo, porque el mínimo, salario mínimo significa el mínimo vital para sobrevivir una persona con su familia. En Sí, promedio, señor. lo determina el gobierno, pues lo determina el Código Sustantivo del Trabajo, es el mínimo vital que dicta el gobierno, pero que no existe la obligación legal de reajustar el salario. Es decir, siempre se pagará el salario mínimo. En este caso, Sí. cuando usted tiene contrato de salario mínimo. Contrato de trabajo. ¿Qué es un contrato de trabajo? Usted ha visto que las empresas generalmente necesitan trabajadores y entonces hacen una selección de hojas de vida, luego hacen una entrevista y luego finalmente determinan a quién contratar o qué no. Y entonces en ese momento ya llega el proceso de inducción, finalmente llega el proceso de contratación. Y entonces, ¿cómo nos atenemos a esta situación? Para hacer el contrato de trabajo, qué salario, qué condiciones va a recibir nuestro nuevo trabajador. Entonces, se debe definir el contrato de trabajo de la siguiente manera. Aquel medio por el cual una persona natural, Héctor, Sí, se señor. obliga a prestar su servicio personal a otra persona natural o jurídica, lo que hablábamos al principio, Sí, señor. bajo la continuada dependencia, óigame bien, continuada dependencia o subordinación de la segunda, subordinación suya y mediante una remuneración. Tres elementos claves que la Corte debe tener en cuenta para determinar si hay contrato laboral o no. ¿Cuáles son esos tres elementos? Ya me los puede decir usted. Prestación de un servicio, subordinación y dependencia y salario. No. Tres elementos del contrato de trabajo, sí, profe. Prestación de un servicio, me dijo. Prestación personal de un servicio. Sí. Subordinación y dependencia. Sí. Y salario. ¿Por qué le digo que no? Mucha atención. Porque debe estar prestación continuada de un servicio. Es diferente a prestación de un servicio. Hoy me lo presta de 8 a 5 de la mañana, de 8 a 5 de la tarde, mañana de 8 a 5 de la tarde y así sucesivamente. Continuada. Y subordinación, o sea, obedecer órdenes. Y la tercera es que haya una remuneración. ¿Listo? Haya una paga. Sí. Esos tres elementos, si reúne esos tres elementos, la Corte y prueba, la Corte puede determinarle que hay contrato de trabajo y por eso, y hay que tener mucho cuidado si se contrata a una persona para que se debe liquidar totalmente, porque si llegara a demandar y llega a ganar, probar que sí estaba prestando el servicio, perdón, reuniendo los tres elementos, entonces puede ser unos problemas económicos muy graves para la empresa y algunas empresas generalmente quiebran. Segundo, cuando se termine un contrato de trabajo, debe hacerse la liquidación correspondiente con exactitud y que haya satisfacción de las partes en la liquidación de esos contratos. De lo contrario, también pueden haber dificultades y puede terminar en una demanda laboral. Elementos del contrato de trabajo: prestación personal de un servicio. Prestación
personal y continuada de un servicio. No hay indelegabilidad, lo tiene que hacer personalmente. Segundo, y de manera continuada, ¿no? Segundo, Sí, señor. subordinación o dependencia. Entonces, debe haber facultad del empleador para ordenar los procedimientos y las condiciones técnicas con que debe desarrollarse la labor contratada en cumplimiento de horario y órdenes del empleador. En eso consiste la subordinación. Y debe haber una remuneración, una paga, un salario, pero en este caso no puede ser inferior al salario mínimo. ¿Listo? Listo, sí, señor. Partes del contrato de trabajo. Por una parte está el empleador y otra parte es el trabajador como persona natural. Determinados trabajos y se refieren a tipo de labor que realiza por el sujeto, o por el sujeto que se presta el servicio. Clases de contrato de trabajo, de acuerdo con la norma, pueden ser verbales, escritos o según la duración a término fijo. Verbales. Y los dos hacemos un pacto, no firmamos nada y simplemente basta con llevar 2 testigos para probar en el juzgado que hay relación laboral y mi patrón quedó fregado. Esas son las demandas terribles. Escritos. Es preferible los contratos de trabajo siempre hacerlo por escrito. Lo contienen las cláusulas, derechos y obligaciones de cada una de las partes. Y tercero, el contrato a término fijo o contrato indefinido, ¿cierto? Que hoy en día casi no se usa, pero es bastante importante para la estabilidad laboral, por un lado, para el desarrollo del personal, por otro lado, y para la productividad de las empresas. Por duración de obra, ocasiones o transitorios. Tipos de contrato. Contrato a término indefinido es el contrato de trabajo que se firma sin acordar una fecha de terminación. El contrato se extenderá como las partes lo consideren. Y en caso de que lo terminaran, pues hay unos pagos de indemnización que se los dejo para que los lea en el Código Sustantivo de Trabajo, dependiendo del tiempo que lleve el trabajador, dependiendo de, bueno, hartas cosas ahí en el Código Sustantivo de Trabajo. Bueno, bastante importante leer ese Código Sustantivo del Trabajo, porque se capacita uno y porque entiende muchísimas cosas. 2, supuesto, en este tipo de contrato no cabe la renovación. Cuando es contrato a término indefinido, no cabe renovación porque está indefinido, su palabra lo dice, por cuanto su duración es infinita hasta que una de las partes decida ponerle fin. En este tipo de contrato está regulado el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Y este fue la esencia clave del nacimiento del Código Sustantivo del Trabajo. Por allá en el gobierno de López Pumarejo hacia 1940, pero ya se venía trabajando desde 1930. Contrato a término fijo. Deben precisar la fecha de iniciación y tiempo a durar. Deben pactarse por escrito contratos verbales. Se entiende como una duración indefinida. No se puede tener un término fijo superior, un contrato fijo superior a 3 años. Eso es lo que pide la ley. Pero son, y esta parte también es importante mirarla en el Código Sustantivo del Trabajo, porque tiene sus apartes y sus consideraciones importantes. Pero son renovables indefinidamente, perdón. Sí, señor. 3, periodo de prueba no puede exceder de 2 meses en el contrato de trabajo a término indefinido. Cuando es un contrato a término definido, se fija como una sexta parte del tiempo pactado. Para darlo por terminado, el empleador debe avisar al trabajador con 30 días de anticipación.
En el caso del contrato fijo, lo tiene que hacer antes de los 2 meses y si no queda ya de manera indefinida. Y en el caso de de término fijo, también debe hacer dentro de la sexta parte. Bueno, ya vamos a terminar la parte. Por contrato por duración de la obra o labor contratada. Útil para vincular personal encargado en efectuar labores de obra, por ejemplo, contratos de construcción de edificios, de determinación de cualquier tipo de obra que se entienda que no terminada la obra ya no hay razón de ser de los contratos. La duración puede ser incierta, por ejemplo, algunas compañías de promoción, cambio de sistemas operativos, actualización de base de datos, construcción, vías, etcétera. Es aconsejable que se haga por escrito y se puede pactar un periodo de prueba, la cual no puede exceder de 2 meses. Presumiendo, óigame, que puede llegar a haber un contrato de término indefinido dependiendo del tipo de contrato. No es necesario avisar con 30 días de anticipación la terminación. Contrato ocasional o accidental o transitorio. En realidad es el mismo contrato de trabajo a término fijo. ¿Por qué es ocasional? Porque es accidental. Porque es transitorio. Nace en la necesidad de cubrir una actividad temporal transitoria accidental, como se puede ser el reemplazo de un trabajador que fue de vacaciones, una empleada que goza de licencia de maternidad, o para hacer un trabajo temporal en la empresa, como tal vez acompañar una auditoría externa, realizar un trabajo determinado, etcétera. Terminación del contrato de trabajo y aquí terminamos por hoy. Por muerte del trabajador. Por mutuo consentimiento. Por liquidación o clausura definitiva de la empresa. Previa autorización del Ministerio de Protección Social. Por suspensión de actividades por más de 120 días. Caso de una huelga, de caso de, bueno, distintas situaciones ya de fuerza mayor. Por decisión unilateral o por renuncia del trabajador, acto libre y espontáneo. Entiéndase esto. La renuncia del trabajador debe ser un acto libre, de decisión propia, espontáneo, no que lo vaya a comentar con uno, con otro, me voy a renunciar, no. Debe ser renuncia de ipso facto. Y no debe estar incluida ni sugerida ni provocada, lo dice el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Entonces, sí, de esta manera, no sé si tenga preguntas, dudas o inquietudes. Pues, profe, póngale cuidado, ahí es donde viene, porque proyecto, la base que yo estoy haciendo sobre el proyecto que le comentaba, pues ahí ya vendría unas modificaciones, porque dentro de eso, pues yo tengo unos parámetros ahí que estoy estableciendo, donde con un mínimo de 7 personas funcionales. Le hice una pequeña modificación para terminar con 4 nada más, con la misma eficiencia que podrían tener las 7. Pero analizando lo que su merced dice ahí en el Código Sustantivo del Trabajo, se podría modificar nuevamente para solo tener 2 a término fijo y tener 2 espontáneos. Muy bien. Eso se puede hacer perfectamente. Sí, profe, eso se puede sería lo hacer único. Perfectamente y ahorra costos. Ese es un negocio, sí, justamente sabiendo estas situaciones, y se lo recomiendo. Es urgente y hágame el favor y con solo que me presente el Código Sustantivo del Trabajo en la sustentación bien sustentado, lo de riesgos laborales también, ya con eso será clave para presentar la materia. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Porque esa es la base justamente de la administración de personal. Lo otro, pues, es la administración, es la motivación, es manejar la estrategia, varias cosas importantes.
pero la parte legal hay que tenerla muy, muy en cuenta, Sí. porque eso es lo clave en, en el sostenimiento de las empresas. Sí, señor. Entonces nos vamos con administración estratégica. Muy bien, ¿tengo la pantalla? Sí, señor. Muy bien. Entonces, aquí es otro punto en el que debe tener en cuenta para su análisis estratégico de organización. Perdóneme un segundito y me refresco a ver si le puedo ayudar. ¿Me quiere comentar cuál es su proyecto? Vale, cuidado, profe. Lo que pasa es que en vista de todo lo que está pasando, pues por el tema, en el tema laboral que yo me encuentro, estoy no solo organizando el proyecto, sino no solo por pasar la materia, sino viendo la posibilidad de crear un proyecto de vida, ¿sí? Muy bien. Dentro de eso, Felicitaciones en primer lugar, porque eso es lo que un estudiante ese es el valor agregado de su carrera. sí, dentro de eso, profe, pues está el análisis comencé a hacer el análisis de encontrar un modelo de negocio que fuera medianamente económico y que tuviera una demanda, no una demanda, pues hubiera mucha demanda y se estuviera un poder adquisitivo o que la población en que me encuentro tenga un poder adquisitivo bueno y rentable para que el negocio tenga frutos, ¿no? Dentro de eso, estaba organizando el tema de un proyecto de producción de aves de corral, pollos, sí, pollos, gallinas, ponedoras, huevos. Sí, dentro de ese modelo eh, lo organicé y estoy viendo de que primero en la zona que me encuentro por todo lo que está pasando, la alza en el precio de las carnes, tanto de cerdo como de res, la, la gente, o sea, la sociedad ya no está consumiendo casi carnes rojas, cerdo y res, sino que se está yendo hacia la parte de los huevos y los pollos por el poder adquisitivo que se tiene, ¿no? A los Porque, sustitutos, está yendo a los bienes sustitutos, se llama eso. sí, señor, porque pues con un kilo de carne que vale 16.000 pesos, comen dos personas, máximo tres, con una porción, o sea, natural de carne. Entonces, se están yendo hacia los sustitutos porque con esos mismos 16.000 pesos pueden comprar un pollo perfectamente o medio pollo y comen, lo porcionan y lo racionan y comen 5 o 6 personas. Entonces es ahí donde la gente se está yendo hacia esas carnes sustitutas. ¿Sí? La demanda que hay es buena, es bastante amplia tanto de los huevos como de los pollos. Entonces le estaba haciendo o le hice un análisis a la posibilidad de montar el proyecto y naturalmente pues es viable, ¿sí? Anexo a todo eso, le hice un análisis, un cálculo del promedio, claro que 2,7 personas, ¿no? Que debería tener el capital, o sea, el promedio básico de capital que debería tener o que debería yo contar para sostener la empresa durante un mes. ¿Sí? Entonces todo eso lo diferí a un mes, luego lo diferí a semanas y luego lo apliqué Siga. en la producción de los pollos, ¿no? Entonces obtuve que un equilibrio, un margen de equilibrio sería producir 250 animales semanales para obtener el equilibrio y sostener los 7 cargos anteriormente, pues que le ha comentado, ¿sí? Y Perdón, ¿cuánto sería el galpón? ¿Cuántos pollos? al mes tendría que usted tener 1.000 pollos con rotación 1000 semanal pollos. de ¿Eso los 250. va a manejar desde Levante o desde cría de ahí mismo? De De Levante, o sea, incubadora. incubadora. Sí, Usted o los sea, compra. sí, señor, ya hay unos precios establecidos en el mercado, tanto del pollo como del concentrado por bulto. Entonces,
lo establecido ¿Ya para cómo le usted ponen producir. pollo allá de ese? A dos ¿De mil cuántas pesos semanas? cada uno. ¿A 2.000 pesos de 2.000, cuántas semanas? no, 2.000 pesos, usted los compra y valen 2.000 pesos de 2, 3 días de nacidos, ¿Y ¿sí? cuánta cantidad tendría que tener? Tendría uno que tener 250 semanales para darle un equilibrio y un margen de ganancia a la empresa como tal, al proyecto. ¿En cuánto tiempo lo saca al mercado? ¿30 días? 45 días. ¿De qué peso pueden salir? Pues naturalmente salen de 5 a 6 libras, pero yo los tomé con pesos de 4 libras. No tiene que ser más para que dé Sí. rentabilidad. Pues profe, Aquí póngale aquí en la región, con 30 días ya lo sacan hasta de 8 libras, de 30 8 o días. 10 libras. Sí, con 30 días, 40 libras en la región. Bueno, hay que Ese es ver, un pues, factor que para que le eche en cuenta. Yo no sé si por el clima, yo creo que es por ¿qué el clima. grados centígrados hay allá? Aquí lo más bajito que se ha visto son 30, 28. El clima es alto. Sí, señora, aquí el clima es bastante caluroso. Hay que ver el margen de muerte que tienen los pollos, porque por ejemplo, aquí en Casanare no se sufre por la crianza, sino ya uno comienza a sufrir después de los 30 días que tiene el animal de vida. Porque como el animal está tan grande y lleva una evolución demasiado rápida, entonces ellos suelen estar propensos a infarto, que por lo general es una tasa del 5, del 3% al 5% de pollos que mueren por Bueno, infarto. y perdóneme un segundo, pues este es un tema bastante interesante, pero también hay que mirar el nivel de mortalidad pues por el calor yo pensaría que se desarrollan muy rápido, porque conozco casos especiales, pero ya la temperatura los puede afectar. ¿Qué Sí. otro tipo de razas que, por ejemplo, que se ajusten a ese tipo de clima? Pues la única raza que yo he visto acá en Casanare que no se afecta, pero el problema es que es muy demorada, que es la raza de gallina criolla, campesina que uno llama. Los animales duran 4 meses para salir y el consumo de alimentos No sirve. pues, no sirve. O sea, primero pues no sirve pues por el tema del consumo de alimentos. Segundo, uno pide por un animal de esos 50.000 pesos y la gente prefiere irse al pollo de 45 días que Sí, vale sí, sí, veinte sí, mil claro. pesos, ¿sí? Sí, claro, claro. Entonces el La otra mercado, alternativa, ya esos pollos los venden grandes también. sí, Los venden creo que de 4 semanas, 3 semanas. No sí, sé si, no sé si allá se comercializa ese tipo de pollo. no, aquí no, aquí lo único que venden así ya grande, aquí en Casanare, es el pollo, la polla ponedora, que la entregan a un mes de poner. ¿Y a cómo vale una polla allá? Eso está entre 18 a 20.000 pesos cada una. Bueno, sí, está casi el mismo precio de aquí. Sí, eso está, Está un en poquito eso está. 2.000 pesos más costosa, pero pues se entiende por el transporte. Por el transporte, sí, señor. Entonces, dentro de todo eso, yo le hice un análisis, pues, no yéndonos a lo real, pues dándole un margen de pérdida, dándole un margen de Bueno, bueno, minorar. perdóneme un segundito. Es que el ejercicio que yo le planteo es que yo más o menos lo conozco. Sí, señor. Ese de los pollos ya un poquito más grandes puede ser una alternativa interesante. La mortalidad de esos pequeñitos de 2 días de nacido o de un día de nacido dice que es el 5%, No, pero es más hacia los grandes, profe. hacia Es los... más hacia los que Ah, están ya de 30 días, 3 semanas, 4 semanas, se presenta más por el tema de que como el clima es tan caluroso, tan templado, ¿sí? sí, Entonces, los espacios, primero pues los espacios para uno tener y ganarle peso y que el animal gane y uno obtener rentabilidad, los espacios no tienen que ser extensos, el animal entre menos camine, más se sí, desarrolla, ¿sí? correcto.
Entonces, eso conlleva a que los espacios se vean apretados, los espacios, y crean un ambiente bastante caluroso, bastante, o sea, tras de que el clima es caliente, dentro de ellos es más caliente por el espacio que se tiene, ¿no? Entonces, Sí, es ahí donde surge los infartos, donde mueren generalmente se por infartan, asfixia. sí. Sí, mueren por asfixia. Y ahí, pero es un margen, no es un margen elevado y es un margen, o sea, eso también depende de las condiciones con las que uno cree el espacio, porque si usted le va a meter una teja de Eternit, una teja de Le zinc, íbamos a decir de eso. ¿sí? Usted le mete una teja de zinc, perfecto. En el día la calor es tremenda, pero a la hora que vaya bajando el sol, la teja se va acoplando y se va adaptando al clima, cosa que a las 7 de la noche los pollos están totalmente frescos. El Eternit es lo contrario. El Eternit todo el día usted tiene un clima natural, ambiente, como esté el ambiente, pero durante la noche, en lugar de bajar el clima, usted tiene que esperar por tipo 1 o 2 de la mañana para que el Eternit se enfríe y Ujú. le dé como ese refresque a los animales. Sí, pero por otra parte, si usted lo hace de forma natural y artesanal, como Y se el suele hacer, ambiente, y por ejemplo, al ambientarle con una represa, un reservorio de agua y ponerle un sistema de circulación de agua para que genere refrigeración. Bueno, algo de refrigeración, por lo menos mejor nivel de oxigenación. sí, lo que más he visto por acá y con lo que mejor funciona y reduce la tasa de mortalidad, ya en tema ya de madurez, se puede decir, del pollo, es crearlo, no sé si usted conozca la palma real de aquí de Casanare. Sí, Exacto, se crea el techo en lugar de techo, o sea, se le coloca el zinc y se recubre el zinc por la parte de encima totalmente o sea, con la hoja de la palma. Se sí, le sí, lo hace he un visto y lo he manejo, visto en otros lugares, sí, señor. exacto, y su merced ingresa a mediodía, donde el sol está en su punto máximo y el ambiente de ahí es más favorable para los animales. Entonces, también eso es lo que he pensado y analizado, de crearles un ambiente propicio para evitar todo eso. Claro que no puede ser porque la humedad también afecta y enferma a los pollos. O sea, es un ambiente, tiene que tener un punto medio donde ni muy cálido, ni muy húmedo, ni muy frío. ¿Sí? O sea, eso es lo que conlleva. Se puede manejar por ejemplo, también con polisombra, ¿no? Sí, sí, señor, sí, Porque eso genera por los lados polisombra, pero ahí lo que le falta es un poco de aireación. sí, señor. Eso, entonces, viendo eso es lo que yo pues estaba organizando y mirando todo ese tema. Bueno, justamente de eso se trata y de esta materia, análisis estratégico situacional se puede implementar. ¿Qué debe hacer? Ya miramos por un lado la parte laboral, ahora por otro lado miremos la parte estratégica de su negocio. Sí, señor. Uh, lo primero que hay que hacer es investigar cría de pollos en altas temperaturas, utilizando niveles de tecnología. ¿Qué hay en otras partes del mundo? ¿Qué hay en Europa? ¿Qué hay en Europa? Es muy caliente. En Sí, Asia hay algunas regiones muy calientes. En Israel, por ejemplo, en Israel que es tan caliente y son uno de los mayores productores de Fruver en el mundo. sí, Entonces, es cuestión de adaptar tecnologías, ¿cierto? Y una tecnología puede ser muy sencilla, como lo que dice usted, la hoja de palma, sí, señor. y se hacen esas como especie de malocas, ¿sí? ¿Sabe eso que nos Sí, referimos, no es cierto? sí, Se señor. extienden y por el lado no se hace pared, sino simplemente se puede hacer con polisombra. Sí, señor. Hay entrada de aire, pero también alcanza a abrigar un poquitico, pero no es mucho. Pero por el lado también se le puede crear sistemas de refrigeración natural
con lagos, con agua, corriente, cosas de esas. Y eso refrigera Sí. harto. Sí, o sea, por ejemplo, vea, es que yo ya estuve mirando por aquí O arriba por otro cerca, lado, también sistemas de, ¿cómo se llama? aspersión. Ay, no, sistemas de energía Uy, eólica. se me apagó el computador. Dale,
hablando, le voy a averiguar, porque ese puede ser y reduce muchos costos. De pollo ya para hacer levante únicamente de 4, es que hay un amigo que hacía eso, pero la verdad yo perdí contacto con él hace más de 2 años y lo compraba a pollerías aquí en la región. Entonces, él en su casa lo tenía como ese ejercicio de levante y que le digo que lo levantaba en 30 días, en 30 a 40 días, pero ya sacaba inclusive pollos de más de 12 libras. Muy grande, entonces eso me imagino que allá es mucho más grande, pero ese sería una posibilidad. Con respecto al alimento, ¿qué se le puede echar allá? No, pues creo que la realidad es que el alimento aquí, nosotros personalmente con mamá hemos criado pollos de corral y el alimento bueno, que concentrado que mejor los desarrolla, de mejor color tanto físico, como que a la hora de cortar la carne son muy buenos, es el alimento de soya. Hay una purina que se llama purina de soya, purina iniciación de soya y broiler soya, pero tienen que ser de esa marca. Ya uno le pone a manejar con Tegral, Cresta Roja que llaman, y realmente no tienen el mismo desarrollo físico, no crecen rápido, o sea, el animal no crece con la misma rapidez y robusto, o sea, robusto como crece con el otro concentrado. Es un poquito más costoso, pero en el margen del producto final se ven los resultados. Si usted mira, creando unos animales con las purinas de bajo precio, porque obtiene un pollo de 40 días y está pesando 4 libras, pero con plumas y todo. Entonces no le da la tasa de rentabilidad que uno necesita. Bueno, ese es un tema. Inclusive aquí lo crían con alimentos de la región también. Purina más alimentos de la región y tratan de hacer su mezcla y esas cosas, pero eso es parte de la estrategia. Entonces, en esta materia de análisis situacional, ¿qué es lo que nosotros realmente vemos para que usted lo tenga en cuenta? Y entonces dice, ¿cuál es el análisis funcional? Entonces, el análisis funcional tiene por objeto conocer cada una de las acciones que tiene lugar dentro de nuestra actividad, sin lugar a determinar cuáles representan nuestros puntos fuertes y débiles. Se trata de un proceso de identificación de lo que pretendemos realizar estratégicamente. Parece un proceso sencillo, pero nos descubrirá métodos poco perceptibles a primera vista dentro de la actividad, lo que estamos haciendo. También nos proporcionará una visión global de los procesos que intervengan en ella, lo que le digo que investigue, ¿cierto? De cómo lo están haciendo en otras partes y ahí uno saca conclusiones, manejar variables de comida, manejar variables de refrigeración, manejar variables de energía eólica, ¿cierto? Que eso puede a través del movimiento. Yo no sé cómo son los vientos allá. Pues en épocas de verano, por ejemplo, para este mes, son bastante fuertes. Hay vientos bastante fuertes. Y por ejemplo, una comparación es que usted va en su bicicleta y si lo coge y si lo toma el viento de frente y le pega en la cara, lo puede tumbar. Lo hace bajar de la bicicleta y cogerla de gancho y llevarla por... Bueno, entonces eso tiene que construirse tenerse en cuenta en la generación, en la construcción del galpón. Será un momento para diseñar nuestro organigrama, nuestro proyecto, si no disponemos de otra cosa. Entonces, ¿por qué es importante el análisis funcional de la administración estratégica? Es una herramienta que le permite
identificar los puntos fuertes y débiles, y como tal usted lo puede averiguar, análisis funcional en la cría de pollos, ¿cierto? Bueno, en el levante, en la construcción, para mirar su proceso estratégico. Previamente, se habrá de identificar variables claves que le permiten realizar ese quehacer diario. Consiste en una evaluación escalada de diversas variables clave. Los picos hacia la derecha significan puntos fuertes y hacia la izquierda significan puntos débiles. Entonces, en este orden de ideas, nosotros hacemos un análisis de destrezas gerenciales. ¿Dónde está usted como gerente? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su habilidad? ¿Y cuál es la competencia? En ese orden, las destrezas gerenciales involucran capacidades de trabajar bien con otras personas, ya sea de manera individual, en equipo, haciendo así referencia a las habilidades humanas a las cuales con este conjunto de capacidades, actitudes y conocimientos que una persona debe poseer para realizar actividades relacionadas con la administración y liderazgo. De acuerdo, estas habilidades o estas destrezas directivas forman un vínculo mediante la cual la estrategia y la práctica de la administración, las herramientas y las técnicas, los atributos y la personalidad generan un estilo que van a trabajar y producir resultados eficaces en las organizaciones. Es decir, hacer como una sinergia entre usted, sus trabajadores, sus proveedores, su clima, etcétera, y que todo conduzca como a unos niveles de intersección, y esos niveles de intersección bien localizados son los que van en un momento dado a darle el punto favorable y generan las destrezas. ¿Qué se necesita aquí? Conocimiento, saber. ¿Saber qué? Lo que va a hacer, el propósito de su proyecto. Segundo, la actitud que logra esas acciones, sin duda es una actitud positiva, ¿cierto? ¿Y qué es una perspectiva? Saber hacer, saber buscar, saber indagar, saber investigar. Con esos tres elementos, conocimiento, perspectiva y actitud, entonces logra el éxito profesional de su proyecto. Y lo logra en lo que dijimos antes, habilidades conceptuales, habilidades humanas y habilidades técnicas. Entonces esas habilidades son las que le van dando el soporte, esas habilidades conceptuales, humanas y técnicas, el soporte y lo conducen a, si a eso le suma el conocimiento, la perspectiva y la actitud positiva, entonces le va a dar como resultado el éxito. Sí, señor. Ya logré conectarme, profe. Excelente, muy bien. Listo, profe. ¿Por qué son importantes las habilidades gerenciales? Hoy en día son un factor principal para el logro de los objetivos de las organizaciones a nivel mundial. Usted puede comenzar pequeñito, pero si hace su trabajo bien dedicado, va ganando posicionamiento en el mercado y eso le permite coger niveles de confianza, de credibilidad y entonces niveles de confianza y credibilidad, tanto con el mercado, con el personal que trabaja con usted. Y permanentemente van desarrollando actitudes y eso puede incidir de manera resolutoria en el direccionamiento estratégico del sector en el que quiere influenciar, en la cría de pollos. Sí, señor. Henry Fayol, en la teoría clásica, el obrero y el gerente eran humanos tan iguales y era necesario, fundamental, tenerlos en cuenta para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ambos miran el mismo objetivo de la teoría clásica desde distintas perspectivas, pero a veces a uno se le pasa. Entonces, al obrero se le pasan muchas cosas o al gerente también igual. Entonces, ¿qué es lo que hay que involucrar, unir, integrar? Tener en cuenta todos esos procesos. Y entonces,
Eso permite generar la doctrina con el propósito de generar conocimiento. Los líderes necesitan de una compañía que eran aquellos que asimilaban las responsabilidades en un grupo de trabajo, donde tuvieran la certeza y pudieran dirigir, planear sus actividades con conocimiento, prácticas, conducta y autoridad. Entonces, ese es básicamente como que la parte clave, y con esto vamos a finalizar con el análisis estructural de esas estrategias administrativas. ¿En qué consiste? Todo esto que hemos hablado el día de hoy, el análisis estructural permite tener un conocimiento profundo de en qué nos vamos a meter, en cómo está el sector, en dónde se encuentra la empresa, de tal manera que pueda detectar no solo las oportunidades de negocio en su localidad, en su región, sino también identificar características claves de su negocio. Lo que le digo, por ejemplo, ensayar cómo le fue, cómo sería con un pollo de mayor edad, cómo sería el caso de las ponedoras, cómo sería con el caso de unas razas, cómo sería crear ambientes diferentes a los ambientes naturales. Entonces, todo esto son estrategias y nos pide pues salir adelante, analizar situaciones. Y para ello tenemos pilares del análisis estructural. Al hacer un análisis estructural, no se trata solamente de la empresa, sino se trata de la estructura financiera, de la estructura física, de la estructura humana. Teniendo en cuenta estos tres elementos, entonces, estructura financiera, ¿cuánto tiene? Estructura física, ¿qué voy a construir? Y estructura humana. Ya tengo la pirámide de mi trabajo y eso me permitirá sin duda realizar procesos centrados, procesos estables. Me faltaría en esta parte la estructura de negocio. Entonces, mi querido, yo creo que hasta aquí llegamos con análisis estratégico y entonces en análisis estratégico les dejo toda esa investigación a fin de construir su proyecto. ¿Ok? Sí, señor. Ahora nos vamos entonces para negocios online, ¿no es cierto? Negocios Sí, online. señor. Negocios online. Muy bien. Como comercial, que es la partecita que nos faltó aquí de la estructura, pero no lo Pues, consideran. profe, Señor. le cuento algo curioso. Yo, en lo personal, antes como yo le comentaba, antes de mirar el tipo de proyecto, el modelo de proyecto, pues me basé pues en el tema de la demanda que se había de cada materia, ¿no? Porque pues está al margen miraba la posibilidad de trabajar con la compra y venta de ganado, bien sea una o dos veces, porque pues mi hermano, mi familia cuenta con carnicería, pero eso es una ventaja, ¿no? Pero pues el tema era el poder adquisitivo y todo eso, ¿sí? El tema de comerciarlo está, para las aves de corral aquí en Casanare, es bastante fácil, bastante complejo porque usted, la gente que sepa, hay muchas de las veces mientras la gente tenga conocimiento de que usted vende animales, llegan hasta su propia casa, hasta su propia granja y le dicen, venga, necesito 2, 3, 4, lléveme 10, ¿sí? Y, Excelente. Y además lo tiene asegurado con las carnicerías de la familia. exactamente. Entonces, eso es como lo más complejo que pues yo miré y pude encontrar pues para el buen ¿En qué funcionamiento y el pueblo está éxito del usted proceso. ubicado? ¿En qué pueblo está ubicado usted? Agua Azul Casanare, profe. Ah, es allí nomás, ya hay buen poder adquisitivo. Sí, ¿En la señor. zona rural está usted? Sí, señor. Ah, bien, aquí nomás. Es Sí, señor. cerquita. Sí. Entonces, con base a eso fue que establecí el proyecto, porque lo que yo busco y buscaba y busco con esto es crear lo que le digo, crear un proyecto de vida
que pues con diferentes factores me permita, pues yo tengo mi hijo que es un factor, hasta ahora va a cumplir 2 años, tiene 20 meses Ajá. y estaba buscando o busco un factor económico que me permita disfrutar de esa etapa de él, disfrutar de él en todas sus etapas, que me permita y me dé el tiempo y me dé la estabilidad para poder tanto disfrutar como brindar esa estabilidad que se necesita. Claro que sí. ¿Usted ¿Sí? vive en la zona urbana o zona rural? ¿Distante del pueblo si vive en la zona urbana? No, ¿En la zona rural? yo vivo en la rural, pero es cerca del pueblo, son 8 minutos los que me gasto Ah, en... está allí nomás en el pueblo. Muy Sí, señor. bien. Entonces ahí tiene un comercio bastante grande, mijo. Sí, Ese proyecto hágalo. sí, Bastante profe. importante. Entonces, pues en base a eso, pues fue que comencé a hacer el análisis y el estudio, pero pues ya el tema de la pandemia, cuando comencé a revisar, el tema de la pandemia, pues sí afectó bastante, pues de cierto modo uno dice, afectó el mercado y afectó el proceso de ventas, afectó muchas cosas, pero esto ayudó a que mucha gente dejara de producir estos animales. Ajá. Sí, porque pues lo que digo, para ponerle como ejemplo, el bulto de concentrado pasó de estar a 68.000 pesos a 98.000, entonces el poder adquisitivo se fue disminuyendo, eh, ya no traían, las veterinarias ya no le traían a usted, ya no traían cualquier 1.000, 2.000 animales y los dejaban ahí 10, 15 días para ver si se vendían. Ahora traen es solo Medido. por pedido, sí, solo por pedido. Si usted pidió 100, 100 le trajeron, si pidió 200. Sí, entonces, todo se reguló a tal punto de que en este momento está en el auge. ¿Sí? La gente se dedicó, dejó de criar un pollo, dejó de criar o sea, un animal o sea, que algo que le genere gastos, dejó de criarlo. Ellos Bueno, ¿y este prefirieron proyecto para cuándo lo pensaría arrancar? el otro año, profe. El otro año. Muy bien. Sí, Sigamos. señor. Se nos acabó el tiempo, mijo. Bueno, con el Entonces, negocios online. negocios online, e-commerce. Sí, señor. Entonces, en esta unidad vamos a ver marketing interactivo, teletrabajo, tienda virtual. Sí, Pues, señor. ¿cómo puede proyectarse esto en función para cada cosa de estas? Cada aparte de estas unidades que estamos viendo, pues los puede ir integrando perfectamente a unidades en su proyecto, ¿cierto? Sí, señor. Y el proyecto, cómo va a realizar su proyecto cómo le va a agregar, cómo puede comercializar a través de Internet, así no lo haga, pero sí es bueno sondear el mercado, hacer un marketing interactivo a través de Google, a través de Instagram, Facebook, aprender a Sí, meterse ahí a cacharrear de tal suerte que, porque esto es de lo que hoy está, mañana ya no es vigente. Entonces, pero toca estar ahí en el marketing, en el e-commerce, porque el futuro es los negocios online, el futuro es el e-commerce. Entonces, sí, con el tiempo, pues si no estamos ahí, estamos fuera, ¿no es cierto? sí, señor. Entonces, la idea fundamental es que aprenda a manejar estos conceptos, aprenda a ponerlos en práctica y pues qué carajo, si de aquí a mañana hay un extra para poder comercializarlo, pues fabuloso, ¿cierto? Sí, De sí, lo señor. contrario, pues se toma como inventario de conocimiento. Sí, El señor. marketing interactivo se podría definir como la habilidad que tienen algunas empresas de poder acercarse a sus clientes o futuros clientes con la intención de escucharlos, recordar lo que les cuenten, que después de poder ejecutar acciones dentro de su estrategia de marketing en esa dirección, en ese planteamiento, en ese proyecto. Esto también les permite a los usuarios formar parte de acceso a una nueva imagen de marca en lo que se siente escuchados. Por ejemplo,
en función de lo que usted dice, si la Sí, zona señor. es escasa, podría ganarse unos pesos poniendo el servicio, un domiciliario o una moto que lleve ahí a Yopal y Agua Azul. Es muy fácil. ¿Cuáles son las ventajas de utilizarlo? Segmentar tu público objetivo. Uno, saber quién es mi cliente realmente. Comunicación eficiente. Buscar un branding y buscar un contenido creativo. Buscar aumentar el número de ventas. En cuanto a segmentar tu público objetivo, es decir, tu segmento de mercado, allí podría lograr un mayor número de usuarios y su Sí, señor. empresa puede ser más grande, se puede convertir de no solamente micro, sino pasar a una mediana empresa. Y sobre la plata que usted me mencionaba, el tema del dinero hace un rato, oiga, Sí, señor. aproveche los recursos de Finagro. Finagro. Váyase al Banco Agrario Sí, señor. y dígales, tengo este proyecto. Ya cuando presente su proyecto, ¿cierto? E Sí, señor. inclusive ellos tienen asesores para ayudarlos a organizar, para presentarlo al banco y le puede hacer una solicitud de 50, 100 millones de pesos para fomentar su negocio previamente probado, ¿no? Previamente Sí. probado, en el que usted durante un año puede decir, bueno, ya tengo un año de experiencia, 2 años de experiencia y lo quiero agrandar y el banco a 0 intereses, en este momento está prestando a 0 pesos y le está dando hasta 48 meses para pagar. Entonces eso es una Sí, ventaja, señor. pero toca línea Finagro, no línea comercial, porque eso le quitan, toca pagar, de los 8 le toca pagar como 16. Sí. Mientras que si lo hace por Finagro, realmente ya esa misma, el negocio le sale gratis. Es otra manera de pensar. Entonces, la comunicación eficiente, como ya hemos comentado, el marketing interactivo amplía varias vías de comunicación entre empresas y clientes. El branding, ¿qué es el branding? Utilizar esta verdad de marketing permite potentar la marca, mejorar las características de la marca, etcétera. Todo lo que tiene que ver con mejorar su producto desde el principio, hacerle marca a su pollo. No importa, una etiquetica, ese es pollo Héctor o como le quiera llamar, pero ahí hay que, las grandes empresas de pollo, Pollo es el Dorado, que llegará por allá, que usted seguramente lo debe conocer, arrancó Sí. chiquitico, aquí como un señor que se llamó señor López, y hoy en día él ya murió, pero dejó un gran emporio, ¿cierto? Y Sí, se señor. dedicó y creó muchos galpones y se volvió un señor muy famoso. Pero entonces dedicado de completo a ese negocio. Es un emprendimiento y él no sabía que estaba haciendo un emprendimiento. Ni siquiera sabía, simplemente un trabajador. Contenido creativo. Las campañas de marketing interactivo dan la posibilidad de crear acciones originales personalizadas. La marca podrá vivir nuevas experiencias a los usuarios y aumentar el número de ventas es necesario. La ejecución de campañas favorecen la interactuación e incrementan la posibilidad de que los usuarios compartan y de que generen más acciones de ventas, más viralizar, ¿cierto? De tal manera que llegará a más audiencia y aumentar espectros en los nuevos espacios digitales para convertirse en nuevos clientes. Igual también seguiremos mecanismos de seguimiento en tiempo real hoy en día a través de estos negocios online. Sirve para fidelizar más clientes, para aumentar el follower y que significa las empresas de marketing interactivo que arrojan un componente lúdico que engancha nuevos usuarios. Sobre eso hay todo un mecanismos de acción que le pueden ayudar a uno. ¿Por qué? Porque Google está interesado en venderle a usted pautas de su negocio, porque Instagram le quiere vender también pautas de su negocio, Facebook también. Entonces, todos esos procesos
pues simplemente es diseñar qué quiere vender, qué quiere mostrar y qué quiere crear una tienda online. Y ahí básicamente ellos le ayudan a todo el proceso de estructura de la página, o mejor, de la página no, de dar la idea o el proyecto de mercadeo en la red, y de tal suerte que usted en poco tiempo lo que necesita es simplemente tener una buena idea para poner a funcionar en la red, y muchísima gente ha hecho mucho dinero con estos sistemas de comercialización online. Bueno, yo creo que dejémoslo hasta aquí, Sí, señor. dejémoslo hasta aquí, y en la próxima hablamos de tiendas online. Sobre esta materia les recomiendo indagar un poco, leer mucho sobre marketing digital, sobre negocios online, pero en especial, véase videos, escríbame, de mercadeo online o marketing online, perdón, o marketing digital. Vea Sí, bastantes señor. videos y ahí lee en 10 minutos que le dedique, o en media hora que le dedique, o en sus ratos libres, y usted dimensiona y dimensiona cada vez más todas esas posibilidades que hay de penetrar en las redes, y cómo a través de esa penetración o de esa promoción en las redes le puede generar algo así como que le da la información a muchísima gente. Y si usted se imagina un embudo, entonces es la parte externa, la parte gruesa, amplia del embudo. Así Sí, es, básicamente funciona el marketing digital. Y entonces que uno abre su computador y le llega mucha información. De pronto uno se interesa de vez en cuando por un anuncio. Entonces el embudo se va chiquitando, y en la siguiente fase ya le dan más a conocer cosas del marketing online. Y ya la salida del embudo es como que lo que le llega finalmente a las personas que hacen las pautas a través del mercadeo online. Entonces ya como que ahí ya llega su cliente, pero inicialmente fueron millones de personas las que lo vieron, y después sí. solamente 5 o 10 o 20 le compraron, pero con eso es suficiente como para mantener su negocio o comercializar. Y entonces hay gente que pegan, por llamarlo eh, de otra manera, entre comillas, estocadas, y le pueden comprar miles, y entonces de un momento a otro se volvieron millonarias porque le pegaron preciso a ese impacto publicitario. Entonces quedamos así, Héctor. Tengo Listo, clase profe, sí, ahorita a señor. las 9, no sé si tenga alguna duda, inquietud. No, profe, pues realmente todo pues lo que su merced me explicó y me comentó durante este tiempo, pues está basado, pues en gran parte, pues yo en el proyecto que tengo propuesta, pues primero había focalizado pues muy general en el término de una empresa, pero yo creo que viendo el modelo y todo el margen legal que se puede venir, yo creo que esto hay que manejarlo inicialmente como un negocio familiar, un negocio de casa, donde se haga un tipo de contratos, yo creo que espontáneos. Cada 8 días se necesita una persona y se manejó por medio de recibos o firmas o alguna cosa, ¿sí? Pero no, o sea, tratar de no incluir de momento el ámbito legal. No, Sí, no lo vaya a hacer, no lo vaya a hacer. Por sí, ahora en eso, papeles, sí, su parte en papeles, ya cuando vaya a hacer, cuando tome la decisión de echar para adelante, ya es porque su negocio está andando. sí, Tome la decisión de irse a la parte legal, inclusive hasta donde más se pueda sostener, trate de hacerlo como un emprendimiento. sí, Y ese emprendimiento, esa prueba de error,
hoy me dé, mañana no me dé, pero hasta que ya su negocio no esté probado perfectamente, no se vaya a meter, que es el error que cometen los emprendedores, y yo lo cometí muchas veces, porque hasta no tener un negocio, que el negocio pruebe que sí efectivamente es rentable, que el negocio pruebe que sí soporta dificultades, porque todos los días los negocios son cambiantes, los procesos son cambiantes, entonces en ese momento ya toma la decisión de abrirse y de pronto de facturar. Entonces, tal vez es, mientras tanto, hágalo de manera casera, de manera experimental, y ahí va mirando, va estudiando, va analizando, va haciendo novedades, estrategias, las pruebas de mercadeo online, las pruebas de... Mire cómo se van integrando las materias. Una administración de personal, mire cómo se va integrando una administración estratégica, mire cómo se puede proyectar una tienda online, etcétera, o un negocio, simplemente un anuncio en Facebook, esto para a través de las redes que nos ayuden a vender. ¿Listo? Muchísimas Listo, gracias, profe. que tenga un feliz día y estoy atento. Listo, profe, muchísimas gracias. Tenemos encuentro nuevamente, creo que la próxima semana, Sí, señor. pero tutorial, y luego sí, el 18 tenemos nuevamente encuentro virtual. Un Listo, abracito, profe. Héctor, muchas Bueno, gracias, muy profe, que gentil. esté bien. Feliz día.